Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo hacer tu instalación eléctrica. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo representar tu instalación eléctrica en tu proyecto arquitectónico. Vamos a comenzar. Por principio de cuentas les debo recordar que tenemos algo que yo denomino el principio de la serpiente. ¿Qué es esto? Que por principio debe haber un inicio y un fin. No podemos hacer un regreso. ¿Y esto qué quiere decir? Un retorno más bien, porque entonces podemos estar cerrando circuitos. Por tanto, nuestras instalaciones siempre van a tener una fuente de poder y siempre van a tener una fuente de energía. Es decir, yo voy a tener dónde se reparte la corriente y dónde se consume. Entonces, es muy importante comenzar con esto. Por principio de cuentas, he de decirles que aquí en México nosotros tenemos los postes y debemos ver dónde tenemos un transformador. Nosotros tenemos así la calle y vamos a suponer que esto es una construcción vecina y este es nuestro terreno. Entonces nosotros debemos buscar que la acometida, nuestra mufa, esté lo más cerca posible del transformador. Esto es un principio básico para poder entender dónde vamos a poner nuestra acometida. Ahora, nuestra acometida es exactamente a donde nos llega nuestro cable. Nuestra mufa por lo regular es algo así, que hoy en día la Comisión Federal de Electricidad nos pide que esa mufa esté expuesta, no tiene que estar ahogada, y que va a dar directamente a nuestra base para nuestro medidor, y esta debe estar representado a una altura, nuestro medidor, de 1.70, es decir, nosotros vamos a tener aquí nuestra caja a unos 70 de altura, para que esto es con la finalidad de que los que hacen las lecturas por parte de la Comisión Federal de Electricidad tengan muy a la mano, a la vista más bien, el medidor para poder hacer la lectura. Muy bien, entonces ya hablamos de la acometida. Vamos a comenzar viendo cómo es que nosotros vamos a suponer que este es nuestro terreno. Y nuestra acometida va a estar justamente aquí y se representa de esta manera. Esto es la acometida. Después de la acometida nosotros vamos a tener un medidor que por norma debería tener una tierra física, solo para el medidor. Después del medidor ya nosotros vamos a tener un interruptor que puede ser un centro de carga o un interruptor de cuchillas que tiene el control general para todo el proyecto. Y de aquí nosotros vamos a tener, en el caso de que tengamos una casa habitación, entonces nosotros ya podemos irnos. Si esta es la casa, entonces nosotros podemos repartir por piso a un centro de carga para de aquí derivar todos nuestros circuitos. En el caso de que sea un conjunto arquitectónico donde no solamente es una casa, entonces vamos a tener una solución diferente. ¿Y esto qué es? Que por ejemplo, yo voy a tener un edificio aquí y voy a tener otro edificio aquí y otro edificio acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es, si mi conjunto es muy grande, voy a tener de preferencia una subestación. Y a esa subestación le debo dejar un espacio no hay una norma específica, pero puedo dejar un espacio de unos 30 metros cuadrados, donde va a estar mi subestación y donde va a estar mi planta de emergencia. En esta planta de emergencia va a estar la planta misma y va a estar el depósito de combustible, que por lo general es diésel. Y la planta generalmente está accionada por un motor que es un motor de automóvil que está adaptado para generar energía, y el depósito de diésel está para echar a andar ese motor. Cuando la corriente que me llega de la Comisión Federal de Electricidad
se corta por alguna situación, entonces la planta de emergencia lo detecta y tiene un periodo en segundos para poder entrar a accionar y sustituir toda la energía que dejó de suministrar la Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, esta subestación es muy importante que se considere en el proyecto. Al final de cuentas, nuestra subestación lo que va a tener es una serie de gabinetes que son nuestros centros de carga. Ustedes van a ver gabinetes donde van a tener muchos circuitos que están representados en las pastillas o breakers o interruptores termomagnéticos. Y van a haber gabinetes que van a ser los que están contenidos en la subestación. Y entonces aquí van a tener una serie de interruptores, que pueden ser muchos, para poder controlar todo el conjunto. Y esto, al final de cuentas, un centro de carga es un distribuidor de circuitos. Vamos a ver, primero, ¿qué es un centro de carga? Un centro de carga es, como yo les había dicho, nosotros vamos a tener varios botones acá para un centro de carga. Para cuestiones domésticas, podemos tener el centro de carga QO1, que solamente tendría un circuito, el QO2, que tiene dos circuitos, tenemos el QO4, el QO8, el QO12, el QO16, el QO24, y así nos vamos, QO32, QO48, QO64. ¿Y qué quiere decir esto? Que dependiendo del número que tenemos, es el número de pastillas posibles para poder sacar un circuito. Un circuito, para explicárselos en términos muy coloquiales, si fuera una instalación hidráulica, el circuito es una manguera que conduce agua. En este caso, esa manguera va a conducir corriente a través de los cables que van a ir dentro de ese ducto. Entonces, yo tengo la posibilidad, dependiendo del gabinete, de un número determinado de circuitos, cuando estoy trabajando a 110 volts. Ahora, esto es importante comentarlo. ¿Cuándo se trabaja? ¿Cuándo se dice que estamos a 110? Hay gente que dice a 110, a 120, a 127. Lo que pasa es que el suministro de energía tiene una intensidad variable en voltios. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener de la línea que nos llega de la calle, podemos tener de 110 a 127 en promedio. Entonces hay gente que nos dice que una fase es igual a 110 o 127 voltios. Cuando estoy utilizando dos fases, es bifásico, estoy de 220 a 254. Hay gente que dice, trabajo a 220 o trabajo a 240. Es lo mismo, estamos hablando de un rango de voltaje por variaciones a dos fases. También tenemos el trifásico con tres fases, que es de 330 a 360. Y en cuatro fases, que se considera que es de 440. Por eso cuando se dice, está trabajando mi equipo a 220, ya sabemos que es bifásico. Y una fase es un cable, al final de cuentas, un cable que trae entre 110 y 127 voltios. Cuando tengo dos fases es que vienen dos cables con corriente, y por eso se habla de 220 a 254. Cuando tengo tres fases es que vienen tres cables cargados con corriente y nos suman de 330 a 360. Y cuando traigo cuatro fases es a 440. Esa es la explicación que puedo darles sobre el voltaje en las fases. Ahora, para nosotros cerrar un circuito necesitamos una fase y necesitamos un neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, yo tengo una lámpara aquí y para esto necesito conectarla con una fase y un neutro para que este circuito se cierre y entonces pueda producir el encendido de la lámpara a través del cierre del circuito. Que para explicárselos de una forma, en los focos antiguos que eran incandescentes, si ustedes recuerdan, este era mi foco y yo tenía dos filamentos aquí.
y tenía yo una resistencia o alambrito. ¿Qué quiere decir esto? Que llegaba yo con el neutro y llegaba yo con una fase. Me conectaba y obviamente al cerrar el circuito se accionaba y esto es lo que producía la corriente. El flujo de corriente a través de este alambrito es lo que nos daba precisamente la incandescencia. Y es así como funcionan las lámparas y es así como se cierran los circuitos que hacen que los artefactos y los dispositivos funcionen. Hay dispositivos que requieren de 2 fases. Hay maquinaria, por ejemplo, que ocupa 3 fases y hay maquinaria industrial que ocupa hasta 4 fases para trabajar. Entonces nosotros vamos a tener siempre, por ejemplo, para un contacto, vamos a requerir de una fase que es positiva, de un neutro que es negativo y es recomendable que se tenga también un tercer cable que es la tierra física, que es la que se representa así. ¿Y qué es la tierra física? No es otra cosa que una varilla enterrada, depende del cálculo, esto tendríamos que entrar en una explicación mucho más amplia, pero es una varilla que se entierra en el piso con un determinado diámetro, es una varilla de cobre, con un determinado diámetro y con un determinado largo, que se entierra en el piso y se le deja un tanto antes de la superficie con un orificio excavado de unos 15-20 centímetros, depende del cálculo que les dé su ingeniero, para que se rellene de un compuesto que lleva grafito, lleva sal, etc., una serie de compuestos, para que el aterrizaje sea más efectivo. ¿Y qué es el aterrizaje? Es muy fácil. Cuando nosotros tenemos una variación de corriente, les decía, que una fase nos puede llegar de entre 110 y 127, a veces no nos llega así, nos llega mucho más grande, de 180, etc. Entonces, cuando hay sobrecargas en el flujo de energía, entonces nuestros dispositivos tienen la posibilidad de mandar a través de ese cable a la tierra física que va enterrada en el piso esa sobrecarga de corriente. Entonces, es una protección que tenemos en los dispositivos, el uso de la tierra física. Por eso es tan importante que ustedes siempre la coloquen. Y regularmente se coloca con un cable desnudo. Regularmente, pero es factible hacerlo con un cable forrado. Entonces, en el entendido de esto, vamos a continuar. Les decía yo que en la subestación yo voy a tener todos mis gabinetes allí. Entonces, esto funciona como un gran centro de carga. Bueno, y les voy a explicar, déjenme también explicarles cómo funciona un centro de carga. Un centro de carga, al final, les decía yo que es un gabinete. Vamos a pensar en un QO1 que tiene una sola pastilla. Este QO1, lo único que tiene es que aquí adentro tiene una terminal donde aquí va a pasar mi cable. Acuérdense del cable en la fase, va a llegar aquí y va a continuar para seguirse. Y mi neutro va a venir así. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo interrumpo la corriente, entonces estoy interrumpiendo el flujo entre esto y esto. Cuando lo activo, entonces cierro el circuito y la corriente va a pasar completa a través de los dos cables fase y neutro, ¿se acuerdan? Entonces, no es otra cosa un centro de carga que un interruptor. ¿Y por qué se llama termomagnético? Porque a través de la temperatura que va en los cables, el interruptor lo detecta. Cuando rebasa una temperatura específica, es entonces que automáticamente se bota para evitar sobrecargas de corriente. Entonces, al final de cuentas, este funciona como un interruptor, pero también como un regulador, aunque no siempre es tan efectivo, porque les decía yo, nosotros necesitamos tener muchos controles o muchos filtros para evitar que al usuario final, a la salida final, llegue una sobrecarga grande. Por eso tengo aquí un centro de carga en la subestación, que es un gran centro de carga. Tengo otro y voy a tener tantos centros de carga como yo requiera en cada edificio. Entonces, en ese entendido, también quiero explicarles cómo funciona una lámpara. Una lámpara que yo tengo aquí, por ejemplo, vamos a pensar en el mismo foco que les decía yo que tengo la fase, el neutro
y la tierra física. Entonces lo que se hace aquí es que todos los cables llegan desde el centro de carga. Es decir, yo aquí tengo mi centro de carga, recuerden. Y desde aquí va a salir mi fase. Va a salir la tierra física, pasa por el centro de carga, pero en realidad, acuérdense que está canalizada a la tierra física. Esto pasa de largo, aunque pasa y se conecta y aterriza al gabinete, también pasa de largo para irse hasta la varilla. Y aparte aquí voy a tener mi neutro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer cuando puedo tener una serie de lámparas o una lámpara? En este caso puedo conectarlas en serie. Por ejemplo, voy a hacer esto. Tengo otra lámpara acá. Y lo que voy a hacer es que esta tierra física también se viene a la lámpara. El neutro también se deriva de aquí a la lámpara. Y la fase también se deriva de aquí. Pero hay ocasiones en las que no solamente puedo controlarlas desde el centro de carga, sino que necesito un apagador específicamente para esa lámpara. Bueno, entonces lo que voy a hacer es meter un botón de apagador aquí, que se representa de esta forma, para controlar el flujo de energía a mi lámpara o a mis lámparas, dependiendo de cuántas quiero apagar. También puedo independizar esta con un apagador en esta zona, para esta sola lámpara. Pero en este caso, por ejemplo, voy a apagar las dos en un solo circuito. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el apagador me va a funcionar para interrumpir la corriente. Y si se dan cuenta, entonces vamos a suponer que desde aquí voy a sacar, ya tengo aquí mi interruptor general. Después tengo la subestación, que les decía que es un gran centro de carga. Después de este centro de carga voy a suponer que tengo otro centro de carga aquí, para este edificio. Y este centro de carga voy a suponer que es este. Entonces lo que sucede es que voy a interrumpir la corriente como yo necesite para las lámparas o contactos, etcétera, todo lo que necesito. Por lo tanto, es súper importante que entendamos que los centros de carga deben estar colocados de forma estratégica. Ahora bien, vamos a ver otro principio básico, que es, yo voy a tener, a partir de un centro de carga que tenga yo en mi edificio o en mi piso, voy a tener varios circuitos. Acuérdense que les decía que circuitos es como si tuviéramos una manguera por donde fluye el agua. Exactamente así, yo puedo tener varias mangueras que distribuyen a varios puntos. Lo mismo son los circuitos. Los circuitos son esas mangueras que van a ir suministrando corriente. Entonces yo voy a suministrar corriente. Por ejemplo, si tengo un cubo 12, acuérdense que me caben 12 circuitos. Yo puedo tener tantos circuitos que lleguen hasta 12 diferentes. Para esto es súper importante que yo detecte cuántos circuitos voy a tener, y de acuerdo a eso es que voy a adquirir mi centro de carga. Un cubo 4, un cubo 8, cubo 12, cubo 24, cubo 48, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo voy a tener lámparas en este circuito. Es muy importante, pero muy importante, que yo solo destine lámparas a este circuito. Ahora, yo me puedo derivar de las lámparas siempre, por ejemplo, de esta forma. Si ustedes se dan cuenta, de una lámpara alimento a otra y a otra y a otra, pero nunca cierro. O sea, esto no lo puedo hacer porque estaría yo regresando. Entonces debo darme cuenta que siempre debe haber un principio y siempre debe haber un final. Y el suministro de las lámparas puede ser de esta forma, o por ejemplo puedo hacerlo así, pero nunca cerrarlo, ¿de acuerdo? Y debo ver cuál es la distancia más corta para evitar el desgaste o el gasto innecesario de cables en las tuberías. Ahora, otra cosa muy importante es no mezclar en el mismo circuito contactos, que yo meta aquí un contacto, por ejemplo. Eso sería un error, porque luego tenemos problemas en que corto el suministro de un circuito para puros contactos y estoy afectando mis lámparas. Entonces es muy importante que yo tenga otro circuito únicamente para contactos. Y es lo mismo, yo puedo derivarme
de los circuitos como yo quiera. Es decir, puedo hacerlo así, puedo hacerlo así, puedo hacerlo así. Es decir, toda esa derivación tiene que estar perfectamente en un proceso lineal, sin regresos, sin retornos. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa importante. Yo puedo apagar mis lámparas como yo decida, pero mis apagadores no son fuente de energía, son solamente interruptores. Es decir, yo no puedo derivarme de aquí a una lámpara. Tendría que derivarme a otra lámpara desde otra lámpara. Es decir, puedo hacer esto. Mi apagador corresponde a una lámpara o a una serie de lámparas, pero no puede ser una fuente de suministro para otra lámpara o contacto. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y yo puedo tener entonces tantos circuitos como quiera. Puedo tener lámparas de planta alta, otro circuito para contactos de planta alta, otro circuito para lámparas de planta baja, otro circuito para contactos de planta baja, otro circuito para la bomba, otro circuito para el laboratorio, lámparas de laboratorio, otro circuito para contactos de laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, si fuera, por ejemplo, un cubo 12, yo tendría que destinar cada circuito a un área específica, ya sea de lámparas o contactos. O en este caso, por ejemplo, para un tanque de un neumático o para un equipo especial de laboratorio. Entonces, es así como yo voy a destinar todos los circuitos que voy a tener dentro de mi espacio. Ahora, esta es la forma en la que yo voy a distribuir. Voy a tener, por ejemplo, voy a hacer lo más cercano posible y voy a tener mi centro de carga aquí, que voy a derivarlo así, y al mismo tiempo voy a tener otro centro de carga aquí. Este centro de carga que tengo aquí es un QO 128, por ejemplo. Es decir, que me caben 128 circuitos. Y de aquí para acá tengo otro centro de carga. Este centro de carga, por ejemplo, puede ser un QO 64, por ejemplo, que ya voy a tener de un circuito que me manda a la subestación, puedo derivar a 64 circuitos diferentes para este edificio. Este puede ser también un QO 64 y puedo tener derivadas todos esos circuitos de tal forma que los vaya yo destinando dependiendo de cada uso que requiero para lámparas o contactos. Y estos no tienen que ir forzosamente a los edificios. Por ejemplo, yo puedo tener un circuito aquí para todas las lámparas del exterior del conjunto arquitectónico. Es decir, desde la subestación puedo controlar con un breaker toda la iluminación. Bueno, se hace por piso. Todas las lámparas. Y por ejemplo puedo tener otro circuito para las lámparas del fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí voy a tener lámparas. Voy a borrar esto. Y entonces yo tengo también el suministro. Voy a borrar esto para no confundirlos. Y voy a tener otro circuito para estas lámparas. Y puedo tener otro circuito para los contactos que están en el patio, por ejemplo. Y de aquí me puedo derivar a tantos contactos como yo quiera, recuerden. Entonces, yo puedo ocupar todos esos circuitos que tengo en la subestación para nuevos centros de carga o para circuitos que controlen un determinado número de lámparas o un determinado número de contactos. Entonces, esta subestación es el concentrado de muchos circuitos para dentro de mi conjunto arquitectónico. Y este centro de carga de este edificio, que va a ocupar un circuito de la subestación, tiene el chance de derivarme a más circuitos. Hagan de cuenta que de la subestación me sale un gran circuito en donde yo tengo un centro de carga donde puedo sacar nuevos circuitos e incluso puedo tener aquí nuevos centros de carga que me saquen otros circuitos. Entonces, de un gran circuito puedo derivar a nuevos circuitos y de este circuito puedo tener más circuitos y así puedo ir derivando dependiendo de las necesidades que tengo de consumo de energía. Ahora bien, esto es dentro de todo el conjunto arquitectónico. Ahora,
¿cómo vamos a hacer dentro de un edificio? Imaginemos que este es un edificio y que yo voy a tener, vamos a pensar que sea una escuela, y que voy a tener salones de clase así. Aquí tengo mi escalera. Aquí tengo mi escalera. Aquí tengo un área pública. Y ese es mi edificio. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, aquí en el cubo de la escalera, puedo tener el centro de carga que le corresponde. Y voy a tener lámparas. Vamos a pensar que tengo una lámpara por cada salón. Y voy a tener 2 lámparas en los pasillos. Las represento así como salidas, pero en realidad pueden ser tubos, equipos de encendido electrónico, pueden ser LED, pueden ser de cualquier tipo de iluminación. Lo importante es la salida, donde llegan los cables para que después se coloque el mueble. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a tener, imagínense, un QO24, por ejemplo. O sea, tengo la oportunidad de crear 24 circuitos diferentes. Uno de ellos va a ser este. De aquí para acá, de aquí para acá. Bueno, lo voy a poner en rojo para que tengamos una idea. Voy a tener otro circuito para la iluminación exterior. Y voy a tener otro circuito para el ala derecha. Pero resulta que se me ocurrió que necesito otra lámpara dentro de cada edificio, que es esta. De esos 2 edificios en especial. Bueno, entonces puedo derivar de estas lámparas. Como les decía yo, según la necesidad, pudiera derivar de lámpara a lámpara, pero en este caso, por la cercanía, mejor derivo de esta lámpara. Y después voy a tener necesidad de un contacto en cada salón. Bien, pues entonces lo que voy a hacer es mandar un circuito para el ala de izquierda y otro circuito para el ala derecha. Entonces ya estoy ocupando 4 circuitos. Vamos a suponer que cada lámpara tiene un apagador en el salón. Bueno, entonces voy a derivarme así. Tengo contacto y, si se dan cuenta, solamente controla a la lámpara o al conjunto de lámparas que necesito, y que el apagador es una fase terminal, es una parte terminal, es decir, no tiene conexión con ninguna otra salida, es decir, no es un puente ni tampoco es una fuente de alimentación. Entonces, con esto ustedes tienen una forma mucho más efectiva para poder representar sus instalaciones eléctricas. Espero que esto sea de su conveniencia y de su utilidad para poder representar en sus proyectos arquitectónicos la instalación eléctrica. Gracias.